Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la sección 1 del capítulo 29 del libro de texto de Un Curso de Milagros, que dice: El despertar, la clausura de la brecha. No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. No hay nada que temer. Es imposible que se pudiese concebir una brecha en la plenitud de Dios. La transigencia que la más insignificante y diminuta de las brechas representaría en su amor eterno es completamente imposible, pues ello querría decir que su amor puede albergar una sombra de odio, que su bondad puede a veces trocarse en ataque y que en ocasiones él podría perder su infinita paciencia. Esto es lo que crees cuando percibes una brecha entre tu hermano y tú. ¿Cómo ibas a poder, entonces, confiar en Dios? Pues su amor debe ser un engaño. Sé precavido entonces, no dejes que se te acerque demasiado y mantén una brecha entre su amor y tú a través de la cual te puedas escapar en caso de que tengas necesidad de huir. Aquí es donde más claramente se puede ver el temor a Dios, pues el amor es traicionero para aquellos que tienen miedo, ya que el miedo y el odio siempre van de la mano. Todo aquel que odia tiene miedo del amor y, por lo tanto, no puede sino tener miedo de Dios. Es indudable que no conoce el significado del amor. Teme amar y ama odiar. Y así piensa que el amor es temible y que el odio es amor. Esto es lo que inevitablemente le sucede a todos aquellos que tienen en gran estima esta pequeña brecha, creyendo que es su salvación y esperanza. El temor a Dios, el mayor obstáculo que la paz tiene que salvar, no ha desaparecido todavía. Los demás ya han desaparecido, pero este todavía sigue en pie, obstruyendo tu paso y haciendo que el camino hacia la luz parezca oscuro y temible, peligroso y sombrío. Has decidido que tu hermano es tu enemigo, tal vez tu amigo en algunas ocasiones, siempre que vuestros diferentes intereses permitan vuestra amistad por algún tiempo, pero no sin dejar una aparente brecha entre vosotros, en caso de que él se vuelva a convertir en tu enemigo. Deja que se acerque a ti y te haces atrás, acércate a él, y él instantáneamente emprende la retirada. El acuerdo que estableciste fue tener una amistad cautelosa y de limitado alcance, cuya intensidad estuviese cuidadosamente restringida. De modo que lo único que tú y tu hermano hicisteis fue establecer un pacto condicional en el que uno de sus puntos era una cláusula de separación que tanto tú como él acordasteis no violar. Y convinisteis que violarla sería una infracción del acuerdo que todo punto intolerable. La brecha entre vosotros no es el espacio que hay entre vuestros cuerpos, pues ese espacio tan solo da la impresión de dividir vuestras mentes separadas. La brecha entre vosotros es el símbolo de una promesa que os habéis hecho de encontraros cuando os parezca, y luego separaros hasta que los dos decidáis encontraros de nuevo. Y entonces vuestros cuerpos parecerán ponerse en contacto y concertar un lugar de encuentro donde reunirse. Pero siempre es posible que cada uno siga su camino. Supeditado al derecho de separaos, acordáis reuniros de vez en cuando y mantener vuestra distancia con intervalos de separación que os protejan del sacrificio del amor. El cuerpo os salva, pues os aleja del sacrificio total y os da tiempo para reconstruir una vez más vuestros yo separados, que creéis que realmente mengúan cuando os reunís. El cuerpo no podría separar tu mente de la mente de tu hermano a menos que quisieses que fuese la causa de vuestra separación y distanciamiento. Por consiguiente, le atribuyes un poder que no posee. Esto es lo que hace que tenga poder sobre ti, pues ahora piensas que el cuerpo determina cuándo debéis reuniros y que limita vuestra capacidad de estar en comunión con la mente del otro. Y así te dice a dónde ir y cómo llegar hasta allí, lo que te es factible emprender y lo que no puedes hacer. Te dice también lo que su salud puede tolerar, así como lo que lo fatigará y enfermará. Sus inherentes debilidades establecen los límites de lo que puedes hacer y hacen que tu propósito sea débil y limitado. El cuerpo se avendrá a todo esto, si ese es tu deseo. Permitirá solamente limitados desahogos de amor, intercalados con intervalos de odio.
y se hará cargo de decidir cuándo puede amar y cuándo se debe refugiar en el miedo para mantenerse a salvo. Enfermará porque tú no sabes lo que es amar. De este modo, utilizarás indebidamente toda circunstancia y a todo aquel con quien te encuentres, y no podrás sino ver en ellos un propósito distinto del tuyo. El amor no exige sacrificios, pero el miedo exige el sacrificio del amor, pues no puede subsistir en su presencia. Para perpetuar el odio, es preciso temerle al amor y limitar su presencia solo a algunas ocasiones, manteniéndolo alejado del resto del tiempo. De esta manera, se le tiene por traicionero porque parece ir y venir a su antojo y no ofrecerte ninguna estabilidad. No te das cuenta de cuán limitada y débil es su lealtad y de cuán a menudo le has exigido al amor que se aleje de ti y te deje solo y en paz. El cuerpo, que de por sí no tiene ningún objetivo, es la causa que tienes para los diversos objetivos que tienes y que le obligas a perseguir. No es su debilidad lo que te asusta, sino su falta de fuerza o debilidad. ¿No te gustaría saber que nada se interpone entre tú y él? ¿No te gustaría saber que no hay brecha tras la que te puedas ocultar? Los que descubren que su Salvador ya no es su enemigo experimentan un sobresalto. Cuando se descubre que el cuerpo no es real, se suscita una cierta aprensión y se experimentan matices de aparente temor en torno al feliz mensaje de que Dios es amor. Cuando la brecha desaparece, no obstante, lo único que se experimenta es paz eterna, no más de eso, pero tampoco menos, si no tuvieses miedo de Dios. ¿Qué podría inducirte a que lo abandonases? ¿Qué juguetes o baratijas podría haber en la brecha que pudiesen privarte por un solo instante de su amor? ¿Permitirías que el cuerpo dijese no a la llamada del cielo si no tuvieses miedo de perder tu ser al encontrar a Dios? Mas, ¿cómo sería posible que perdieses tu ser al hallarlo? Pues bien, en esta primera sección de este capítulo 29, justamente se nos invita a cerrar literalmente esta brecha de separación que ya hemos hablado anteriormente, de cómo el cuerpo se encarga de separarte, te hace saber que como tienes un cuerpo diferente al del otro, un tipo de sangre diferente, una altura, un color diferente, están separados. Y justamente esa es la brecha de separación que hay que salvar. Con la ayuda del Espíritu Santo que siempre dirige nuestra mente recta para ayudarnos a conciliar, a encontrarnos, a recordar que somos uno mismo y que no estamos separados. Hoy esta es la invitación de que recuerdes quién eres para que te unas al otro justamente y recuerdes que son uno mismo, que no están separados, que un cuerpo no es nada, que ustedes no son un cuerpo y que los une algo más allá de esta cuestión física. Vamos a repasar nuestra sección, analizarla. El despertar, la clausura de la brecha. Y así comienza. No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. ¿Por qué? Porque está en todas partes. No hay nada que temer. Es imposible que se pudiese concebir una brecha en la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque todo es lo mismo, todo es una unidad. La transigencia, que la más insignificante y diminuta de las brechas representaría en su amor eterno, es completamente imposible. En el mundo de Dios no existe la separación. Pues ello querría decir que su amor puede albergar una sombra de odio, que su bondad puede a veces trocarse en ataque y que en ocasiones él podría perder su infinita paciencia. Esto es imposible. Esto es lo que crees cuando percibes una brecha entre tu hermano y tú, que Dios justamente puede perder su paciencia, que pierde su bondad, que puede albergar esta sombra de odio cuando te ves separado del otro. Y te preguntan, ¿cómo ibas a poder entonces confiar en Dios? Pues su amor debe ser un engaño. Eso es lo que tú crees. Sé precavido entonces, te dice. No dejes que se te acerque demasiado y mantén una brecha entre su amor y tú a través de la cual te puedas escapar en caso de que tengas necesidad de huir. Aquí es donde más claramente se puede ver el temor a Dios, que necesitas escapar de Dios y que es a lo que nos han enseñado a temerle, ¿no? El amor es traicionero para aquellos que tienen miedo, ya que el miedo y el odio siempre van de la mano. Todo aquel que odia
tiene miedo del amor y por lo tanto no puede sino tener miedo a Dios. Amor y Dios ya hemos visto que son lo mismo. Es indudable que no conoce el significado del amor, teme amar y ama odiar. Así piensa que el amor es temible y que el odio es amor. Esto es lo que inevitablemente le sucede a todos aquellos que tienen en gran estima esta pequeña brecha, creyendo que es su salvación y esperanza. Justamente esta es la brecha, el odio que puedes mantener contra alguien, un resentimiento, un coraje, que es justamente mantener esta brecha de separación. El temor a Dios, el mayor obstáculo que la paz tiene que salvar, no ha desaparecido todavía. Los demás ya han desaparecido, pero este todavía sigue en pie, obstruyendo tu paso y haciendo que el camino hacia la luz parezca oscuro y temible, peligroso y sombrío. Has decidido que tu hermano es tu enemigo, tal vez tu amigo en algunas ocasiones, siempre que vuestros diferentes intereses permitan vuestra amistad por algún tiempo. Cuando coinciden, son amigos, cuando no, hay conflicto. Pero no sin dejar una aparente brecha entre vosotros, en caso de que él se vuelva a convertir en tu enemigo. ¿Por qué? Porque siempre estás desde la parte del ego desconfiando. Deja que se acerque a ti y te haces atrás. Acércate a él y él instantáneamente emprende la retirada. El acuerdo que establecieron fue tener una amistad cautelosa y de limitado alcance, cuya intensidad estuviese cuidadosamente restringida, limitada. De modo que lo único que tu hermano y tú hicieron fue establecer un pacto condicional en el que uno de sus puntos era una cláusula de separación que tanto tú como él acordaron no violar. Y convinieron que violarla sería una infracción del acuerdo de todo punto intolerable. Por eso es que esta lealtad que le llamamos lealtades invisibles, que no se alcanzan a percibir claramente, pero que están ahí manifestadas, es justamente estos pactos que hizo la mente del ego, mantenernos separados. La brecha entre ustedes no es el espacio que hay entre sus cuerpos, pues ese espacio tan solo da la impresión de dividir sus mentes separadas. La brecha entre ustedes es el símbolo de una promesa que se hicieron al haberlos encontrado cuando quisieran, y luego separarse hasta que los dos decidieran encontrarse de nuevo. Esa promesa que ustedes hicieron para encontrarse y después también para separarse. Entonces sus cuerpos parecerán ponerse en contacto y concertar un lugar de encuentro donde reunirse, claro, de vez en cuando, pero siempre es posible que cada uno siga su camino. Supeditado al derecho de separarlos, acordaron reunirse de vez en cuando y mantener su distancia con intervalos de separación que protejan el sacrificio del amor, porque esa es justamente la creencia, que el amor es un sacrificio. El cuerpo los salva, pues los aleja del sacrificio total y les da tiempo para reconstruir una vez más sus yo separados, que creen que realmente mengúan cuando se reúnen. O sea, se distorsiona esta separación, se empieza a deshacer cuando se unen. Cuando se separan, estos yo se fortalecen nuevamente y vuelven a manifestar este pacto, esta lealtad de separación. El cuerpo no puede separar tu mente de la mente de tu hermano, a menos que quieras que fuese la causa de su separación y distanciamiento. Por lo tanto, le atribuyes un poder que no posee. Esto es lo que hace que tenga poder sobre ti, porque ahora piensas que el cuerpo determina cuándo deben reunirse y que limita su capacidad de estar en comunión con la mente del otro. Así, te dice a dónde ir, cómo llegar hasta ahí, lo que te es factible emprender y lo que no puedes hacer. Te dice también lo que su salud puede tolerar, así como lo que lo fatigará y enfermará. Sus inherentes debilidades establecen los límites de lo que puedes hacer y hacen que tu propósito sea débil y limitado. Y fíjate bien cómo estamos ahí desde nuestra mente del ego, manteniendo este pacto de separación, enfermos, débiles, limitados, restringidos. El cuerpo se avendrá a todo esto si ese es tu deseo. Si tú lo crees, es lo que vas a manifestar. Permitirá solamente limitados desahogos de amor intercalados con intervalos de odio. Se hará cargo de decidir cuándo puede amar y cuándo se debe refugiar en el miedo para mantenerse a salvo.
Enfermará porque tú no sabes lo que es amar. De este modo, utilizarás indebidamente toda circunstancia y a todo aquel con quien te encuentres y no podrás sino ver en ellos un propósito distinto al tuyo. Justamente este propósito de separación, este propósito de no conectar con el amor, de mantenerte separado, limitado, restringido. El amor no exige sacrificios, pero el miedo exige el sacrificio del amor, pues no puede subsistir en su presencia. El miedo exige el sacrificio del amor. El miedo no puede coexistir con el amor. Por eso, si existe miedo, el amor desaparece. Si existe el amor, el miedo desaparece. ¿Cuál vas a elegir? Para perpetuar el odio, es preciso temerle al amor y limitar su presencia solo en algunas ocasiones, manteniéndolo alejado el resto del tiempo. De esta manera se le tiene por traicionero porque parece ir y venir a su antojo y no ofrecerte ninguna estabilidad. No te das cuenta de cuán limitada y débil es tu lealtad y de cuán a menudo le has exigido al amor que se aleje de ti y te deje solo y en paz. Fíjate bien cómo lo has hecho a un lado, cómo haces a tu hermano, déjame en paz, no te me acerques. Estás alejando al amor, estás alejando tu salvación. El cuerpo, que de por sí no tiene ningún objetivo, es la excusa que tienes para los diversos objetivos que tienes y que le obligas a perseguir. No es su debilidad lo que te asusta, sino su falta de fuerza o debilidad. ¿No te gustaría saber que nada se interpone entre tú y él? ¿No te gustaría saber que no hay brecha tras la que te puedas ocultar? Los que descubren que su Salvador ya no es su enemigo experimentan un sobresalto. Cuando se descubre que el cuerpo no es real, se suscita una cierta aprensión y se experimentan matices de aparente temor en torno al feliz mensaje de que Dios es amor. Cuando tú reconoces a tu hermano como tu Salvador, cuando decides unirte a Él desde el amor, dejar que el cuerpo no lo separe, al contrario, unir tu mente, reconocerte y recordar quién eres, reconocerás que Dios es amor. Cuando la brecha desaparece, lo único que se experimenta es una paz eterna. No más de eso, pero tampoco menos. Si no tuvieses miedo de Dios, ¿quién podría inducirte a que lo abandonases? Nadie. ¿Qué juguetes o baratijas podría haber en la brecha que pudiesen privarte por un solo instante de su amor? Ninguna. ¿Permitirías que el cuerpo dijese no a la llamada del cielo si no tuvieses miedo de perder tu ser al encontrar a Dios? Ese ser con ese minúscula que es el ser del ego, y reencontrarte con ese ser de amor. Más, ¿cómo sería posible que perdieses tu ser al hallarlo? No puedes perder tu ser, tú eres un hijo, una hija de Dios. Somos benditos, ilimitados, abundantes, perfectos, completamente sanos. Hoy hay que elegir, literalmente cerrar esta brecha, clausurarla, no darle fuerza, elegirnos, unirnos al amor, permitirnos guiar por la mente del amor del Espíritu Santo para que nos dirija justamente a esto, a la unión, a la unidad, a la unicidad total y reencontrarnos con todo el amor que ya está ahí puesto para cada uno de nosotros. Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo, nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.